Bueno, vamos a ver en este video cómo calcular áreas y centroides de figuras geométricas. Básicamente lo que nos interesa en el curso de estructuras es poder calcular el centroide y el área de estas dos figuras geométricas que se repiten mucho en forma de cargas distribuidas en las vigas. Pues el área no tiene ningún misterio, ustedes saben cómo calcularla desde hace mucho tiempo, es geometría básica, pero tal vez lo que no saben o no recuerden es cómo calcular el centroide. ¿Qué es el centroide de un objeto? Generalmente el centroide de un objeto es el centro geométrico, el que equilibra el objeto. Si coincide generalmente con el centro de masa, por ejemplo, este es un rectángulo. Si yo coloco mi dedo sobre el centroide del rectángulo y lo giro, el rectángulo quedará perfectamente balanceado y podría estar en equilibrio fácilmente. En este caso es muy difícil porque es una almohadilla, entonces es bastante difícil. Pero básicamente ese es el concepto. El centroide coincide en la mayoría de los casos con el centro de masas del objeto. Entonces, ¿cuál es el centroide? ¿Cómo se calcula? Bueno, depende de la figura geométrica. Hay figuras geométricas diferentes y para cada figura geométrica diferente se tiene un centroide. Y hay una fórmula para ubicar el centroide en la figura geométrica. Lo que vamos a ver hoy es cuál es el centroide de la figura geométrica del rectángulo. Es muy sencillo. Digamos que si tenemos un rectángulo que tiene de altura A y de base B, su área sería igual a A por B, ¿verdad? Ese sería el área. Entonces, por ejemplo, si el rectángulo es 2 por 3, de 2 por 3, pues su área sería 6. Ahora, el área es muy fácil de calcular. El centroide también es muy fácil de calcular. El centroide tiene tanto centroide en el eje X como en el eje Y. El que nos importa a nosotros es el centroide en el eje X. En este caso, el centroide, en el caso del rectángulo, de cualquier rectángulo, el centroide va a estar ubicado a B medios. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo un rectángulo, por decir algo, que tiene aquí 2 de alto y tiene 5 de ancho, su centroide va a estar en la mitad. O sea, yo puedo ubicar el centroide a 2.5 de un extremo y a 2.5 del otro extremo, ¿verdad? Y su área, el área del rectángulo, sería igual a 2 por 5, que eso es igual a 10. Muy bien. Eso con lo que corresponde al rectángulo. El triángulo, el centroide en el triángulo, habíamos dicho que es el punto de equilibrio, entonces obviamente hay una manera de calcular el centroide muy gráfica, que es con el punto medio y el vértice opuesto, uno traza las líneas y debería pasar por el centroide. Pero matemáticamente también hay una fórmula y es que para calcular el centroide, para poderlo posicionar, se dice que el centroide está, si esta es la base, B, y la altura es H, pues obviamente el área del triángulo será base por altura sobre 2, eso ya lo sabemos. El centroide se ubica a 2/3 de un lado y a 1/3 del otro lado, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo un triángulo en donde tengo una base de 6, una altura de 3 y quiero calcular el centroide. Entonces yo me paro acá y digo, bueno, el centroide debería estar por acá y de aquí a acá es 2/3 de la base. ¿Cuánto es la base? 6. 6 por 2, 12 dividido entre 3, 4. Y a este lado debe estar a 1/3 de la base. 1/3 de la base, ¿cuánto es? Pues es 6 dividido entre 3. 1/3 de 6 es 2. Y obviamente los dos lados les tienen que sumar. 4 más 2 da 6. ¿Sí? Entonces simplemente el centroide pues es muy fácil de calcular, pero es necesario saber hacerlo para poder resolver cargas distribuidas en una viga. ¿De acuerdo?